Saludos, muy buenas tardes desde la República Dominicana. Soy Ivonne Ferreira. Señores, aquí estamos definitivamente que ha dado un giro el caso que conocemos respecto a Transcorp Latam, denominado por las autoridades como un musgo más de los que nos conocemos, de los que conocemos ya y que están ahí en instancias judiciales. Y el giro, por supuesto, se lo ha dado el hecho de que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, bueno, pues señores, al declarar complejo este caso, dictó 18 meses de prisión preventiva contra 3 de los imputados en el caso de supuesta corrupción que fue perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Intran. La medida de coerción fue dictada entonces contra Hugo Veras, Jochi Ángel Gómez Canaán, propietario de la empresa Auric SAS Transcorp Latam, y Pedro Vinicio Padovani, encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran. Este caso, que por prácticamente un año estaba más o menos paralizado, que mantenía a muchos, bueno, pues con la interrogante respecto a los intríngulis de este caso, del que nunca se había vuelto a hablar, y de que lo último que se supo fue que a raíz del escándalo había sido paralizado totalmente este contrato, enviado precisamente al Ministerio Público para que fuera investigado. Es lo que había dicho el director de compras y contrataciones en más de una ocasión. Y en efecto, a raíz de salir a la luz Hugo Veras y por supuesto ser interrogado Jochi Gómez, bueno, pues se mostró que el Ministerio Público efectivamente mantenía las investigaciones respecto a este caso, y aquí han salido tantas cosas que hubo que declararlo caso complejo. Es muy lamentable lo que está ocurriendo. La mayoría de las personas que están involucradas son personas relativamente jóvenes, y cuando tú ves entonces que se siguen reproduciendo esas mismas prácticas que hemos condenado por tanto tiempo en esas generaciones que son los llamados a cambiar las formas de cómo se hace intervenciones a través de los gobiernos, las funciones públicas, el respeto por el dinero público y sobre todo, señores, mantener algún tipo de práctica diferente frente a un caso en el que tantas veces, señores, con mucha impotencia la gente se ha quedado. Ese es el giro que ha dado esta tarde el caso. Ya ustedes saben que se están haciendo otras investigaciones y otras indagatorias. Ustedes recordarán que a raíz de todo esto, con esta empresa, la Auric, salió a relucir que habían otros contratos. Esos contratos fueron realizados desde el Ministerio de Defensa, del que no hay ni existe absolutamente ningún tipo de documentaciones, la forma de cómo se hizo, y fue al acostarse la paloma o en el periodo de transición de la pasada gestión. Por eso vimos que se interrogó esta semana al pasado ministro de Defensa, el señor Paulino Sem, del que muchas preguntas surgen respecto a esto, sobre todo porque no solamente la forma de cómo se hizo ese contrato, sino que fue un contrato supuestamente hecho por un año que nunca se aplicó, pero que solo 3 años después es cuando sabemos de su existencia. Y lo sabemos no porque desde el Ministerio de Defensa dijera que ese contrato en condiciones no adecuadas estaba en una gaveta del Ministerio de Defensa, sino que lo sabemos porque el propio Jochi Gómez, bueno, pues dio cuentas de esta situación. O sea que habrá que ver entonces por qué
si este contrato nuevo, que es como una especie de nuevo expediente dentro de lo que ha sido el caso del Intran, que desde hace más de un año viene removiéndose y viene comentándose y venía con las incógnitas de por qué ese caso no se había conocido, bueno, pues ahora ya ustedes van. Esperamos que esto no sea parte de lo que ha envuelto a otros expedientes de administración pasada y que tienen que ver con presuntas acciones de corrupción, pero yo creo que de alguna manera, en este caso, es bastante gratificante el hecho de ver que acciones como las cometidas en el caso del Intran y que tendrá que demostrarse en los tribunales, bueno, pues también están siendo investigadas y haciéndose los sometimientos y movilizándose la acción judicial de esta administración. Entonces, algo diferente, señores, se está haciendo, porque eso era improbable que ocurriera en otros gobiernos. Y eso, la verdad, yo creo que por lo menos eso nos pone una lucecita en el camino. En la tarde de hoy han habido otras informaciones, por supuesto, y parte de esas informaciones yo creo que tiene que ver con, y bueno, en la tarde de hoy veíamos a la gente del CONEP a través de César Targán, que hablaba respecto al atiborramiento de tantos expedientes, de tantos proyectos que han sido enviados al Congreso Nacional, y hacía la referencia, por supuesto, al tema del Código Laboral. Y justamente a mí me ha llamado mucho la atención porque yo he visto cómo se ha producido una especie de atiborramiento con las quejas consabidas desde la oposición en el Congreso, porque el gobierno en apenas 2 meses, señores, ha presentado al país 3 reformas, una detrás de la otra: la del Código Laboral, la de la Constitución, que va y ha ido como caña para el ingenio y ha permitido incluso algunos gazapos que fueron advertidos a tiempo, y me estoy refiriendo a lo hecho por la diputada Soraya, que qué bueno que pusieron la reversa, aunque eso llama mucha suspicacia. Y por supuesto ahora la reforma tributaria, lo que definieron efectivamente como una especie de atoxigamiento en ese Congreso, a la misma sociedad, que con las prisas y con ese corre-corre que se ha producido, bueno, parece que no va a tener otra opción que mirarlas por arribita, como manda, parece ser, ese guión que viene desde el Palacio Nacional. Y en ese sentido, los voceros de las bancadas de los diputados de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana consideraron que el Poder Ejecutivo debió someter una a una las reformas de manera que se pudiera permitir que los legisladores las pudieran agilizar, las pudieran ponderar con detenimiento, para que cuenten con ese necesario consenso político, pero ese consenso social, por supuesto, si fueron concebidas, por supuesto, como se trata en este caso, una verdadera reforma, y no como una especie de purgante del que habría que salir rápidamente porque el sabor es bastante amargo. Entonces, la queja que han expresado los legisladores a mí me parece válida. Sin embargo, lo dicho hoy por el CONEP respecto a esta reforma, como si ellos no supieran de lo que se tratara, o sea, en el sentido del atiborramiento que se ha enviado al Congreso, porque supongo yo que hay algunas cosas de las que ha enviado el Poder Ejecutivo como proyecto de ley que o se pusieron de acuerdo o falta por ponerse de acuerdo. Pero señores, el proyecto como tal, por lo menos el laboral, tiene 3 años conociéndose. Entonces, desconocimiento no se puede argumentar, porque en 3 años es mucho el debate que se puede hacer, y si no se ha logrado consensuar, la verdad es que yo creo que en esos 3 años pudo lograrse ese consenso. Sin embargo, de acuerdo estoy en el sentido de que, óyeme, todos estos proyectos enviados juntos al Congreso Nacional, a mí me parece, y mira que tenemos todavía 2 pendientes, el de la Junta Central Electoral, el tema de
el que se trabaja una comisión, el de la Cámara de Cuentas. Es decir, que es evidente que el gobierno se hizo sordo a eso que habían dicho algunos legisladores sobre ese atosigamiento a la discusión tranquila, a la discusión ponderada de las propuestas legislativas antes de ser aprobadas, como aconseja y como prescribe en el buen sentido democrático y por supuesto la misma investidura del Congreso Nacional, que se supone que superó hace mucho tiempo levantar simplemente la mano, corroborando con lo dicho por otros, sin leer y sin saber ni siquiera lo que se estaba aprobando. Antes de ayer ustedes saben que estaba previsto la Asamblea Nacional Revisora para aprobar los 4 artículos que restan a la propuesta de reforma a la Constitución de la República. Con eso se completaría entonces su aprobación en primera lectura, pero con el bombazo de la reforma tributaria, señores, que ya cogió camino al Congreso, bueno, lo mandaron a una comisión, son pocos los ciudadanos que le han prestado atención a lo que pasó en la Asamblea Revisora respecto al tema de la aprobación de los 4 puntos de la Constitución, de modificación a la Constitución, y como si esto fuera poco, bueno, pues ustedes vieron el chivo que quiso pasar la diputada Soraya respecto a este caso. Entonces, estamos con muchas informaciones, definitivamente con muchos temas sobre la mesa. Parece que el gobierno tiene un apresuramiento, que todas esas reformas que había anunciado en el primer periodo de gestión del presidente Luis Abinader, de las que pocas se conocieron, todas las que están ahora propuestas, parece que quieren meterse como cañas para el ingenio al Congreso, y eso la verdad es que es preocupante. Vamos a agradecerles, señores, a ustedes que le den like a esta transmisión y que la compartan con otras personas. Y agradecer, como siempre, también a Farmacias GBC, que con su 20% en todos los medicamentos y en todas las sucursales a las que usted vaya, aligera un poco la carga a los ciudadanos y ciudadanas de este país, que se le va a poner bastante pesada con la propuesta que nos han hecho ahora de reforma tributaria. Así es que Farmacia GBC. Pedirles que si no se han suscrito a este canal de YouTube, bueno, pues que lo hagan, para que de esta manera pues YouTube pueda posicionar mejor esta transmisión, e invitarles, por supuesto, a que nos reencontremos mañana, que termina la semana laboral, en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.